Como sabéis, tenemos a Teresa Rivera, que es la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la cual pudimos tener una reunión con ellos, ¿no?, para mostrarles lo que era la red, los grupos de acción local, esta herramienta para el desarrollo rural en la cual participa ese partenariado público-privado, y nos parecía, además agradecíamos, ¿no?, que nosotros que trabajamos tanto en la diversificación económica y en la sostenibilidad de nuestros territorios, el que por fin esto dependiera de una vicepresidenta, de un alto cargo del ministerio, ¿no? Y poder compartir con ella, ¿no? Con su secretaria general, que es una experta en líder, y poder ver y abordar temas, ¿no? Nos emplazamos a siguientes reuniones, que luego vino todo este tema que nos llevó por delante, pero sí que es verdad que le pudimos manifestar ciertas cosas que luego además hemos visto con agrado como ella hemos visto que se ha hecho eco y la hacía partícipe, ¿no? Como podía ser en el futuro el tema de la coordinación de las ayudas, o también, cómo no, el tema de llevar la digitalización de este país o la fibra óptica al último pueblo. Pues nada más. Antes habíamos hablado en la gestión que teníamos aquí a la ministra y que ella nos podría abordar y nos podía contar todo lo que está pasando también ahora en Europea, en la Unión Europea, con el Pacto Verde y con esos 15.000 millones de euros extras al segundo pilar, que seguramente nos dará luz y en que podemos participar. Muchísimas gracias, lo primero, Teresa, por estar aquí, por sacar un hueco para estar con nosotros en esta nueva forma de relacionarnos, y tuyo es el espacio. Pues muchísimas gracias, Secundino, y muchísimas gracias a todos por esta invitación para compartir un rato con todos vosotros en un momento tan importante y, es verdad, tan extraño también. Está conmigo la secretaria general para el reto demográfico, a la que mencionabas hace un momento, y como dices, una gran profesional que sigue con mucho cariño y con una experiencia muy fuerte tanto los aspectos de desarrollo rural en su versión más tradicional, en la que habéis estado trabajando todos desde hace muchísimo tiempo, como en esa visión integral, espacial del territorio y de las personas, de la que también sois protagonistas avanzados y que ella comparte con afecto, con interés y con gran entusiasmo. Y es que es verdad que en un momento en el que celebráis aniversario especial, 25 años ya, habiéndoos convertido en los pioneros más, diríamos, progresistas, activos, a pie del cañón todos los días, integrando en esa experiencia de proyectos líder a un montón de grupos de acción local y a una red repartida por todo el territorio y con todas las características diversas que cada uno de nuestros espacios ricos, distintos, puede presentar, pues os habéis convertido en un referente para todos, dentro y fuera. Así que qué menos y qué gusto poder estar con vosotros, aunque sea unos minutos, y en este formato extraño, pero que pone de manifiesto la cantidad de oportunidades sobre las que hay que trabajar y en las que podemos profundizar para intentar sintetizar algunas de las ideas que tenemos en cartera y cómo enfocamos las cosas de manera que cuando hablemos de desarrollo rural, de reto demográfico, de acción en el terreno, estemos pensando en las mismas cosas con las que soñamos todos en nuestra casa para nosotros y para nuestros hijos. Qué oportunidades, qué innovación, qué futuro para los jóvenes, qué diversificación de una actividad económica que ha de ser rica, variada, pegada al terreno, pero también pensando en global. Qué reforzamiento de la conectividad, de los servicios, para que todo el mundo se sienta a gusto donde viva y pueda tener fácil cualquier necesidad, la cobertura de cualquier necesidad fundamental, e incluso la de dar alas a su imaginación y poder emprender cuando quiera, como quiera, en espacios muy distintos. Y habéis tenido un panel extraordinario. Estaba viendo algunas de las personas que os han acompañado hasta ahora en esta ceremonia inaugural en la que estamos todos conectados, y da gusto, ¿no? Algunas de las cabezas más imaginativas y con los pies en el suelo, pero como digo, con alas en la mente para pensar de qué modo seguir enriqueciendo todas esas experiencias.
Y es verdad también que en esta legislatura recién empezada con un capítulo, bueno, pues duro, que nos ha distraído a todos la energía, la emoción, los afectos, las preocupaciones, pero no hasta el punto de hacernos olvidar que incluso en las condiciones más duras podemos mantenernos firmes en aquel diagnóstico que sabemos que nos aporta mejoras en el tiempo por venir, pues esa diversificación, oportunidades para jóvenes, conectividad, innovación de la que hablaba antes, es un espacio privilegiado para poder trabajar en las cuestiones de agenda que aparecen directamente vinculadas a cualquier diagnóstico académico, político, económico, social, que se precie como bien ubicado en el siglo en el que vivimos. Es decir, hablar de la puesta en valor de la biodiversidad y del territorio, hablar de la preparación y la generación de alternativas de progreso y desarrollo compatibles con la seguridad climática, hablar de energía y de la relación con la energía, con el agua, con los recursos, con la producción de bienes y servicios de una manera distinta, hablar de ese pacto verde del que hablaba la presidenta de la Comisión y del que habla también con mucha frecuencia el presidente de Gobierno, pero yo diría que no solamente los referentes de las grandes instituciones, sino también nuestros conciudadanos a pie de calle, cuando piensan, sobre todo los más jóvenes, a qué quieren dedicar sus recursos, sus esfuerzos, sus trayectorias profesionales y dónde apuntan toda esa imaginación para crear progreso, para crear oportunidades y para aportar al conjunto de la sociedad. Por tanto, yo diría que incluso en un contexto complicado de salida de la crisis sanitaria, con un golpe fuerte, evidentemente, desde el punto de vista social y económico, y en particular con una incidencia desigual también con respecto a la capacidad de hacer frente a cada uno de estos desafíos, es también hablar de los grandes temas que tiene por delante el desarrollo rural y, por tanto, la Red Española de Desarrollo Rural. Hay una cosa que me gusta mucho de la propuesta de la Comisión sobre cómo orientar la recuperación en Europa. Y es el título que le pone cuando habla de reparar Europa y prepararla para la siguiente generación. Está conectando con todas estas cosas que acabamos de mencionar. Y me parece que es muy importante que entendamos, que subrayemos, que preparar Europa para la siguiente generación es también hablar de desarrollo rural. Que el ámbito del desarrollo rural, ese apelativo que con frecuencia se asocia al mundo rural en España, y hablamos de España vacía o vaciada, tenemos que desterrarlo. Tiene que ser la España de las oportunidades para los jóvenes. Tiene que ser un espacio querido de retorno a nuestras raíces, porque ámbito rural y ámbito urbano, en el fondo, es un espacio continuo en el que unos dependemos de otros y hay grandes ventajas y grandes oportunidades que hemos ido olvidando y arrinconando y debemos recuperar por muchos motivos, pero que se han hecho visibles y me parece que forman parte de las grandes cuestiones que tienen nuestros hijos, que tenemos nosotros mismos en la cabeza cuando pensamos de qué manera situarnos mejor en el tiempo por venir. Y es que yo creo que España en general está bien situada para acelerar nuestro modelo de desarrollo y prosperidad a un modelo mucho más eficiente, mucho menos dependiente de los combustibles fósiles, mucho más pegado a la puesta en valor de la biodiversidad y de la riqueza de nuestros espacios. Tenemos empresas que tienen interés en impulsar este tipo de cambios, que se acercan a la gente con un enfoque diferente, que integran la revolución tecnológica o la innovación en los procesos en ámbitos muy distintos, incluidos en empresas grandes, pero también en empresas pequeñas o en acompañamiento de startups, de emprendedores, a los que les importa sobre todo ofrecer un buen producto, un buen servicio y que saben de las ventajas de hacerlo en contextos geográficos muy diferentes. No necesariamente tiene por qué tratarse de un gran hub metropolitano. Puede perfectamente tratarse de un gran hub rural conectado con el mundo, que de eso se trata en gran medida. Es más, tiene grandes ventajas también desde el punto de vista del equilibrio social, de la reducción de desigualdades, de sociedades mucho más compactas pero amplias,
amplias en la visión transversal del mundo, entendiendo a qué sociedad pertenecen, solidarias entre sí, modelos mucho más inclusivos, mucho más equilibrados y, por tanto, mucho más perdurables, sostenibles, viables en el tiempo. Nosotros estamos convencidos de ello desde el Gobierno y desde el equipo de este Ministerio y la Secretaría General. Creemos que tenemos que trabajar en 3 dimensiones temporales distintas y no olvidarnos estas referencias. En el corto plazo, impulsando una economía en la que la generación de empleo sea en ámbitos muy distintos, pero que esa generación de empleo en ámbitos muy distintos tenga presente que en el medio plazo debemos agilizar todos los procesos de restablecer equilibrios entre generaciones, entre espacios urbano y rural, restablecer equilibrios también en quiebras a la hora de acceso a renta, a riqueza, a oportunidades que se habían ido concentrando en unos espacios y olvidando otros. Y sabiendo que, en todo caso, en el largo plazo los objetivos son compartidos y que tenemos que cimentar todo ese camino, hacer lo que los anglosajones llaman walk the path, es decir, andar el camino para conseguir esos objetivos, porque conforme vayamos andando será más fácil acelerar esos procesos de cambio. Hay algunas cosas que aparecen ya en el debate público sobre cuáles son los modelos de recuperación en Europa, de qué modo se puede beneficiar España de aquellos recursos que, en principio, si conseguimos llegar a un acuerdo a nivel europeo, podrían beneficiar a la sociedad y a la economía españolas, y cuáles son las prioridades que entendemos, con independencia de qué es lo que ocurra en el resto del mundo, como importantes para nuestra sociedad y como importantes en la generación de empleo y restauración de equilibrios. Hay algunas, como digo, que tienen una incidencia directa, inmediata, ya. Sabemos que además son beneficiosos para nosotros mismos, son una parte de la responsabilidad que nos incumbe como ciudadanos del siglo XXI, del año 2020 y como responsables de las instituciones en este momento complejo. Por ejemplo, qué agenda urbana, qué espacio urbano, qué rehabilitación de nuestras infraestructuras, de nuestros edificios. Y esto es obvio que se nos ocurre en un contexto de cambio climático en el litoral, por ejemplo, o que se nos ocurre a propósito de bolsas de pobreza en barriadas, en grandes áreas metropolitanas que han sido construidas en tiempos en los que la construcción no prestó particular atención al aislamiento y se hizo con materiales baratos. Pero también tiene mucho que ver con la rehabilitación urbana, con la agenda urbana y nuestros espacios rurales, porque nuestros pueblos, nuestras ciudades de tamaño medio, nuestros pueblos grandes, nuestros pueblos pequeños, tienen mucho que ofrecer en primera instancia, con respecto a sabiduría, capacidades o habilidades tradicionales, con respecto a patrimonio cultural y emocional, pero también tienen mucho que ofrecer las instituciones prestando atención a estos espacios para con sus ciudadanos, porque no por ser un habitante de un pueblo pequeño uno no va a tener derecho a vivir en una casa bien construida, bien aislada, bien pensada, o a contar con espacios urbanos en los que pueda disfrutar de esas zonas en las que podemos encontrar servicios y conectividad. Una segunda variable que me parece que también es importante y tiene dimensiones o acentos distintos en sus distintas dimensiones y acepciones, es concebir la movilidad de un modo distinto. Venimos de meses, de semanas, en las que la movilidad ha sido protagonista precisamente por la falta de movilidad. Falta de movilidad que ha sido una condición indispensable, imprescindible para poder frenar el contagio del virus, el contagio de la pandemia. Y ahora nos acercamos a la movilidad con una mirada distinta. Una movilidad que, no lo olvidemos, sigue siendo importantísima para poder desarrollar actividades económicas, para poder desplegar toda nuestra margen de libertad o nuestras ansias de conocimiento y de conectar con los espacios de nuestro entorno o con espacios mucho más lejanos, y que tiene muchas dimensiones. Una movilidad que tiene que seguir manteniendo esa premisa de respuestas eficientes, de calidad, esas opciones de servicio público que lleguen a todas partes, que pueden tener que ser redimensionadas o que pueden tener que ser repensadas, reconcebidas, rediseñadas de manera diferente. A lo mejor es obvio, no tiene sentido que llegue un tren de alta velocidad a cada pueblo o a cada rincón de España, pero sí puede haber otras alternativas de transporte ferroviario de cercanías o de transporte
a través de modos de autobuses o de un sistema de taxis distintos, donde también tenemos experiencias enormemente exitosas con respecto al desplazamiento de nuestros niños en escuelas rurales o con respecto al desplazamiento de las personas mayores que necesitan acudir a rehabilitación o a centros de día en pequeñas cabeceras de comarca. Bueno, tenemos que activar toda esta palanca para que esa concepción del servicio público de transporte se adecúe a cada una de las realidades y lo haga del mismo modo que queremos y que le exigimos a cualquier rincón de España, pensando en calidad, en eficiencia, en poco impacto ambiental, en servicios que funcionen correctamente. Una movilidad que también tiene una dimensión un poco más privada, más particular, que tiene peso desde el punto de vista de la industria, del PIB y del empleo en España y que tiene que ver con toda la cadena de valor industrial y probablemente nos acerque a modelos de movilidad eléctrica. Bueno, pues modelos de movilidad eléctrica también necesitarán cargadores, pequeñas piezas, posibilidades de generar oportunidades industriales, pero también necesidad de preparar las infraestructuras de acogida de una movilidad que probablemente cada vez más sea una movilidad eléctrica y digitalizada, conectada. Un cambio de paradigma que también pasa por la energía, una relación con la energía que es distinta. Sabemos debe ser un consumo eficiente, un consumo en la medida en que se pueda electrificado, como acabo de decir, o renovable, fuentes de energía renovables que de nuevo nos ofrecen una oportunidad de redimensionar aquello que hasta hace relativamente poco estaba reservado solamente a grandes corporaciones con gran peso tecnológico y gran capacidad financiera. Y ahora no. Ahora nuestra relación es distinta. Podemos integrar soluciones pequeñas, soluciones que nos permitan acercar propuestas, negocio, servicios, industria a cada rincón de España, adecuándonos a las características, a las propuestas, a los recursos que tiene cada rincón de España. Y esto nos obliga a pensar hasta qué punto en el lanzamiento, en la reactivación, en el atractivo para con población más joven, para con chicos y chicas, con estudios de un grado, de otro, con voluntad de iniciar una andadura profesional y vital en rincones muy distintos, podemos inspirarnos en lo que en algunos otros supuestos, por otras razones de declive poblacional muy distinta, pueden empezar a dar resultados. Hemos empezado a trabajar en esa noción de transición justa asociada a grandes cierres de plantas térmicas de carbón o de zonas de minería, pero es un esquema con el que se trabaja en el marco francés desde hace mucho. Acuerdos, pactos, contratos por el desarrollo de zonas que por otras razones, quizá por ese declive de la actividad agraria, por esa voluntad de los chicos más jóvenes de volver a las ciudades, aunque ahora vemos ese movimiento de retorno de las ciudades a zonas rurales, buscan la construcción de un marco de oportunidades que lo facilite. Y yo creo que esto tiene una dimensión muy relevante para las soluciones que vayamos construyendo juntos y una correcta combinación de esa cobertura social que hemos encontrado en los meses de pandemia o esa nueva apertura a ese ingreso mínimo vital que pensamos como una condición básica que puede ofrecer resultados, cobertura para personas que si no lo tendrían muy difícil, puede conectarse con ese espacio en el que necesitamos construir cobertura desde ya para facilitar la construcción de soluciones del medio plazo. Pensemos en otras opciones íntimamente ligadas al territorio, a la biodiversidad y a los recursos. Desde el Ministerio queremos impulsar, de hecho, aprovecho para compartir con vosotros una primicia, de hecho queremos sacarlo a información pública dentro de poco tiempo, un plan de infraestructuras verdes, invertir, utilizar los recursos naturales como mecanismos que nos permitan construir restauración, conectividad, que nos permitan poner en valor las soluciones que la naturaleza ofrece para filtros verdes, para reducir contaminación, para hacer de barrera frente a escorrentías, frente a erosión. Sabemos que forma parte del espacio en el que tiene cabida otro tipo de actividades y servicios en los que la experiencia de muchas de las personas que se han mantenido al pie del cañón en esa recuperación
en esa voluntad de desarrollo rural a través de vuestros grupos de acción va a ser sumamente valiosa, sumamente interesante, porque conecta desarrollo con naturaleza, porque conecta la necesidad de ordenar espacios con la necesidad de ofrecer, de garantizar soluciones, empleo y fijación de población. Es algo que está detrás de otra de las grandes banderas que la Unión Europea ha presentado en estos últimos meses, esta estrategia sobre biodiversidad de aquí a 2030. En estos meses de pandemia se nos ha olvidado que este era el año mundial de la biodiversidad. ¿Y qué puede ofrecer España en materia de biodiversidad? Pues probablemente es uno de los países europeos que más puede ofrecer. Y sin embargo, somos torpes a la hora de vender esa oferta. Somos torpes a la hora de reclamar el derecho del reconocimiento que tiene esa oferta. Una estrategia sobre biodiversidad, por cierto, tutelada, dirigida, minuto de publicidad, por nuestro querido compatriota Daniel Calleja, que ayer mismo se supo dejará ser director general de Medio Ambiente de la Comisión, cosa que sentiremos mucho porque ha hecho una fantástica labor en esa posición, pero que nos permite identificar líneas estratégicas que nos ayudarán a recuperar espacios marinos, espacios hídricos degradados, pero también la reducción de la contaminación, la ecologización de las áreas urbanas o el impulso de la agricultura ecológica, conectando con otra estrategia también novedosa, también ambiciosa, también necesitada de interpretación y adecuación a lo que es nuestra realidad, que es la estrategia de la granja a la mesa. Sabemos, por tanto, que tenemos necesidad de actualizar nuestra puesta en valor, evidentemente asociada a conservación y protección de biodiversidad. Necesidad de reforzar nuestra tarea, nuestro reconocimiento con una estrategia forestal moderna, con una estrategia de lucha contra la desertificación y protección de humedales modernos, pero también con esa otra pata, ya no industrial, ya no servicios, que es una exigencia, pero también una fuente de generación de oportunidades, empleo, de reconocimiento del valor social, de la presencia y la actividad con un enfoque mucho más compatible con los límites ambientales, de la estrategia de la granja a la mesa abierta a discusión. Un fondo europeo agrícola de desarrollo rural, que conocéis bien, con 15.000 millones de euros para ayuda de agricultores y zonas rurales, sumamente importante en la transición verde que estamos viviendo. Sumamente importante la transformación en el énfasis que se pone en las personas dentro de los límites ambientales y, por tanto, en la reconstrucción de los desequilibrios acumulados durante décadas. Por tanto, innovar en economía social, innovar en economía social y en el ámbito rural, buscar cómo garantizar los servicios básicos para las personas. Y en ese contexto quiero destacar, quiero señalar nuestro compromiso con algo que conocéis bien porque habéis contribuido de forma muy importante a su elaboración, que son esas directrices que orientan la estrategia nacional frente al reto demográfico, pero que deben ser completadas para poder alcanzar un pacto de Estado a la altura del desafío que tenemos por delante en la próxima conferencia de presidentes. Y en ese pacto de Estado consideramos que junto con esas directrices inspiradas en vuestro trabajo, pero también inspiradoras de mucho trabajo, necesitamos garantizar que el diagnóstico compartido se convierta en orientaciones y en hojas de ruta para cada uno de nuestros ámbitos de responsabilidad. Para mí fue un inmenso honor, aunque el tiempo lo haya difuminado, que se constituyera una comisión delegada del Gobierno para el reto demográfico, presidida en su primera reunión por el presidente del Gobierno. Creo que hace mucho que no veíamos a un presidente del Gobierno implicándose hasta tal punto en un desafío de estas características y mostrando su compromiso con una muy buena parte de nuestros compatriotas, con una necesidad, como digo, de innovar, modernizar y comprometerse social y económicamente con nuestros compatriotas. Nosotros pensamos que hay una serie de líneas de actuación que salen de esas directrices que necesitan respuesta ya y estamos trabajando con los compañeros de las otras áreas ministeriales, fruto de los acuerdos que llegamos en esa primera reunión de la Comisión Delegada del Gobierno, muy inspirada efectivamente por esa red española de desarrollo rural que nos llenasteis de ideas, que nos habéis llenado de ideas desde hace mucho tiempo, de ideas, ejemplo y actuaciones.
Hay por lo menos 3 o 4 grandes áreas que son públicas, pero que quiero recordar, que forman parte de nuestras prioridades y espero que puedan tener materializaciones a lo largo del año 2020. Digitalización y plena conectividad en todo el territorio. Reactivación económica con diversificación, innovación. Creo que Jorge Barrero ya ha hecho, y bueno, y Carlos estoy segura de que también, o Juanma, la verdad es que habéis estado rodeados de innovadores en dimensiones muy diferentes. Vivienda, como decía antes, agenda urbana es agenda urbana con independencia de cuál sea el tamaño, la ubicación geográfica y territorial del sitio del que hablemos. Pero junto a todo esto, el reforzamiento de los servicios públicos. Tenemos mucho trabajo por delante con las comunidades autónomas que tienen un gran protagonismo en la reactivación, en la modernización. Hablaba antes de movilidad, pero hay otros servicios públicos fundamentales que pasan por necesidades tan básicas, tan elementales como el reforzamiento de las escuelas. Lanzamos, junto con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Economía y Agenda Digital, el programa de escuelas conectadas, pero sin duda la implicación de las comunidades autónomas al respecto va a ser fundamental para poder garantizar que de verdad esa conectividad, y no solamente porque exista una máquina, sino porque todo el factor de dinamización social, de aprendizaje, de estímulo, se produce realmente en cada uno de los pueblos de nuestro territorio, o pensemos en toda esa otra conectividad para los negocios, para la actividad industrial, para la diversificación, donde de nuevo, con imaginación, con voluntad, encontraremos muchas soluciones. Y servicios, por último, asociados a nuestros mayores, a nuestra salud. De nuevo encontramos soluciones enormemente imaginativas. Antes de esta pausa, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología nos compartía su experiencia sobre cómo combinar acompañamiento presencial con acompañamiento tutelar, digitalización y formación de formadores y acompañantes para garantizar que nuestros mayores viven en las mejores condiciones, con las mejores capacidades para ser atendidos, para ser seguidos, supervisados, vivan donde vivan desde cualquier territorio de España, desde cualquier rincón de España. Así que tenemos una agenda excelente por delante, pensando en el presente, pero sobre todo, pensando en la generación de todas las oportunidades posibles de cara al futuro, porque la imaginación no tiene límites y la voluntad y el compromiso tampoco. Y vosotros sois un excelente ejemplo. 25 años no son nada, parafraseando a Gardel, pero ampliando el marco de tiempo que él trabajaba, y los próximos 25 nos deben permitir, en su primer periodo de 5, darle la vuelta a la situación en la que estamos hoy para hacer de nuestro país, de nuestra España rural, el paraíso que ya es, pero visible para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad es que es un lujo, ha sido hoy un lujo de contar con tanta gente innovadora, y la verdad es que es un lujo escucharte. No soy dado a hacer la pelota a nadie, los que me conocen, pero sí que es verdad, es un lujo escucharte, ver cómo la filosofía la tienes clarísima, y no solamente es la filosofía, sino que eres capaz de bajar al suelo rural para poder explicar lo que vas a hacer. Además, nos estaban entrando preguntas y has ido contestando poco a poco a todas las preguntas, con lo cual no puedo decir nada. Has agotado tu tiempo, has estado en el tiempo que te habíamos pedido, que nos daba vértigo, de 11 a 11 y media. Lo has explicado perfecto. Estamos trabajando, puedes utilizarnos, usarnos. No somos, como sabes, nosotros no somos un fin en sí mismo, somos una herramienta. Lo que queremos es ser útiles a la sociedad que vive en el mundo rural, al ecosistema, a la biodiversidad, y nos tienes a tu disposición. Y muchísimas, pero muchísimas gracias por participar y estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, y pensamos, Elena y yo, la secretaria y yo, contar con vosotros en todo, porque como muy bien sabéis, y por eso os llamáis red, esto no va de nadie en particular, sino de todos sumando esfuerzos. Así que muchísimas gracias, Secundino, a todos vuestros grupos de acción local,
y a todos los amigos simpatizantes y gentes comprometidas y con ganas de hacer cosas, porque aquí no sobra nadie, al contrario. Muchísimas gracias.